Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando por el 90.5 FM Radio UDEM. Estamos muy contentos de recibirlos en esta mañana aquí en cabina, de vuelta a su programa favorito, Radio Él Vive, un programa para la vida plena. Y bueno, en los micrófonos los saluda Chechu García, pero también quiero saludar a mis hermanitos. ¿Cómo están por aquí? Hola radio, buenos días, qué alegría estar nuevamente en vivo y sobre todo en este sabadito patrio. Sí, oye, estamos de fiesta. Por de acá. fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Hola, hermanito. Hola, Felipe Alcántara, aquí en los micrófonos. Estoy sonriendo, pero no se ve. Sí está contento. Pues, estamos felices. Muy bonito el día. Hoy como que soleadón, pero bloqueador, ya saben, y tomen agua, por favor. Tomen agüita, hidrátense. Oigan, estamos muy contentos el día de hoy, 14 de febrero, porque hoy se están llevando a cabo las inscripciones para los retiros 111 y 112 en la parroquia de San Juan Bosco. No sé si todavía alcancen, pero si estás escuchando esto, córrele, a lo mejor todavía alcanzas la fila para inscribirte a los retiros de Él Vive. También entre pues los anuncios que queremos dar, pues está mandarle un saludito con mucho cariño a don Vicente, que esperemos que se encuentre muy bien y que lo extrañamos mucho. Lo extrañamos, don Vicente. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro programa como debe empezar nuestro día, encomendándonos a Dios, al Espíritu Santo, y pues nos ponemos en la presencia de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¡Amén! Oigan, pues ya estamos listos, bien patriotas el día de hoy, nosotros claro. Con el mood, en la onda, como debe de ser, pero mexicanos. Y es por eso que este fin de semana, en este programa, estaremos platicando sobre México y su historia. Esta historia, quiero hacer un paréntesis para todos los que nos están escuchando en radio. Felipe trae una máscara, una máscara de luchador. Entonces, pues, no sabemos cuál es su expresión. Entonces, voltearlo a ver me da mucha risa. ¿Qué pasó? Si de repente empieza a hablar y me río, pues es porque estoy viendo a Felipe. Y si lo quieres ver, pues sigue nuestra transmisión en Facebook. Directo, claro que sí. Oigan, hermanitos, también antes de empezar, Dinos. Cuéntanos qué está sucediendo ahorita con el Vive. Oye, pues lo que les platicaba ahorita, están en las inscripciones para los retiros 111 y 112. Como les decía, si tienes oportunidad, cóllele para que vayas y te inscribas y puedas vivir pues esta experiencia que es Él Vive. Claro, y también un saludo a nuestros hermanos de Obregón y de Chihuahua, que ya tuvieron su retiro 1. Entonces, una oración por la comunidad de Chihuahua. Nuestra comunidad crece. Así es, y pues ofrecer el programa de hoy por estas inscripciones y por esta comunidad que está creciendo muchísimo. Próximamente internacional. Sí, se pueda. Oigan, pues bueno, adentrándonos en el tema del día de hoy, como les decía, pues se llama México y su historia. Y pues no solamente pues queremos hablar de la independencia, sino de lo que queremos hablar es cómo es que la religión entró a nuestro país, ¿verdad? Nuestra religión católica, cómo se fue adentrando en nuestro país. Y pues bueno, yo investigaba y decía, hablar de religión pues es hablar de un conjunto grande y complejo, ¿verdad? No estamos hablando de algo sencillo y no es solamente hablar de ese tema. Cuando se habla de religión, involucras muchos grandes temas, ¿verdad? Que es el arte, la cultura, la política, pues digo, un sinfín de cosas, ¿no? Esto complejo que es la religión, pues también involucra otras cuestiones, ¿no? Como valores, ideologías, normas, todas unas instituciones. Entonces estamos hablando de un tema complejo que
pues que vino a nuestro país, ¿verdad? Sí, claro. Y dando así un previo, pues sabemos que llegó por la conquista, ¿no? Fuimos conquistados por por otro país que ya tenía esta religión como principal, ¿no? La religión católica. Y un dato curioso, empezando por los datos curiosos, Ándale. es que cuando Hernán Cortés llegó aquí a México, llegó a conquistar, vio a los pueblos originarios y los pueblos originarios lo ven y dicen, no puede ser cierto, es que es Quetzalcóatl, ¿verdad? Ándale. Tenía todas las características, un hombre alto, grande, Bronceado. blanco, era blanco. No, era blanco y con barba, entonces tenía todas las características de Quetzalcóatl y ellos dijeron, sí es. Inmediatamente pues se rindieron a sus pies porque para ellos era un dios, ¿verdad? En su mitología, en lo que ellos Claro. creían, pues eran en diferentes dioses, que si el dios del viento, de la lluvia, de mil cosas, ¿verdad? De todo lo que se pudiera, pues ellos le daban un dios, ¿verdad? Era su forma de cómo, pues, creer. Y es Y- que, ¿sabes por qué? Te voy a interrumpir. Dale, súper dale, rápido. dale. ¿Por qué pensaron que era Quetzalcóatl? Ajá. Eso, no sé si lo dije bien. Porque en sus barcos o en el barco donde llegaron a la playa mexicana, una de las playas mexicanas, A Veracruz. a Veracruz, ¿A la Vega? a Veracruz, y su barco tenía una como forma de un dragoncito en la parte como que tanto, no me acuerdo si se dice Sí, en la parte frontal. pero, sí, en la parte frontal y trasera, entonces vieron una serpiente, ellos tallada de madera y fue como que, y viene Una de dónde serpiente viene, emplumada. habla una lengua diferente, entonces fue como que pues qué rollo, ¿no? Entonces, pues ahí nada más quería meterle. Sí, no, y es bueno esos detalles porque pues para ellos fue una confusión. Entonces los españoles, aprovechándose de esa situación, pues fueron investigando, ¿no? Digo, no fue una cosa que pasó de la noche a la mañana, Claro. pero fueron investigando y también en ese investigar pues se dieron cuenta que los mexicas tenían enemigos. Entonces, pues tráete los enemigos para hacer más alianzas, atacarlos y pues fue mucho más sencillo esa conquista, ¿verdad? Entonces así fue como inicialmente llegó la religión católica a México y pues ya ellos se fueron encargando de evangelizar a los pueblos originarios. Y ahora, Ujú. tú te preguntarás, que nos estás sintonizando, ¿cómo llegó o cómo empezaron? Se dice en unos escritos que tenían por ahí, pero también la historia nos cuenta que eran 12 apóstoles o los llamados famosos 12 apóstoles franciscanos, liderados, y lo tengo aquí escrito para no regarla, por Fray Bartolomé de Olmedo, que junto con el clérigo secular Juan Díaz empezaron precisamente primero a conocer el pueblo mexicano, conocer la lengua, empezar a ver sus costumbres. Pues en el pueblo mexicano tenía mucho la costumbre o tenemos todavía mucho la costumbre de hablar con nuestras personas fallecidas, tener todo lo de los alebrijes, lo de los aluches de allá de por el sur. Entonces, el tener todo esto nos viene enriqueciendo unos a otros. De primero te conozco, luego veo similitudes contigo y de ahí ya empiezo a enseñar una catequesis como si fuera una catequesis para niños, de los mandamientos, de quién es Dios, un Dios trinitario. Entonces, primero fue ir empapándote la cultura mexicana porque llegaron a imponerla, llegaron a destruir templos, llegaron a empezar a castigar, empezar a maltratar, de que no, tú no puedes rezarle a estos dioses, no sé qué, y pues la comunicación era muy importante. Entonces, el hecho... Exacto, no fue fácil. Y justamente estos 12 apóstoles franciscanos, o así denominados, eran personas súper preparadas. Anteriormente, por allá de los 1400, para ser un sacerdote no te tenías que preparar tanto. No tenías que estudiar los 10 años que son hoy, más las maestrías, más el doctorado, más todo eso, sino nada más era, te aprendes el rito de cómo hacer la misa, sabes que es un Dios trino y ya podrías ser sacerdote. Y estos frailes vinieron con escuela de la Pontificia de Europa, o sea, eran, pero másters en educación, y llegaron a empezar a hacer esa catequesis poco a poquito.
Y por aquí también tengo que en el territorio mexicano empezó Juan de Grijalva, empezó como a tener esa primera diócesis aquí en México, y de ahí se empezó como que poco a poco a formar qué era una diócesis, qué no era una diócesis. Entonces ya con las comunidades, que se dice que la primera iglesia de México está en Coyoacán, o fue la de Coyoacán, pero en realidad eran las plazas, eran las casas de los nativos mexicanos que iban conociendo esa catequesis, ¿no? Entonces era más como un, pues poco a poquito vamos platicando, a ver, platícame de tu Dios, yo te platico del mío, vemos qué similitudes tienen, mira, te conviene más el mío, y empezaban a catequizar con ese amor y esa paciencia. Qué bonito. Entonces, está bien padre. Se escucha padre, porque al final de cuentas, pues ese era el propósito, ¿no? Enseñarles sobre la religión católica, y qué bueno que no fue de una forma tan brusca, sino que pudo ser con amor. Así es. Exactamente. Sí. A ver, Emi. Y también en lo que nos estabas comentando, Felipe, ¿ustedes saben cuál fue la primer virgen que trajeron los españoles? A ver, ¿cuál fue? A ver. Pues es la Virgen de los Remedios. Ándale. Esa Virgen, les voy a contar un poquito por qué era tan importante para los españoles. Obviamente no nada más salían a nuestra conquista, ¿verdad? O sea, también ellos tenían sus batallas en Europa. Y ellos se arropaban con ella, y cuando vinieron hacia México, trajeron a su Virgen. Y así fue como llegó ella aquí, y es donde ellos se arropaban con ella. Y fue muy importante porque para ellos, cuando fue la caída, el día de la noche triste, la famosa noche triste, ella fue la que estuvo con ellos. O sea, ella la veneran. Wow. Me encantó como que saber de ella. Y aparte porque es una virgen chiquita. Entonces era para ellos muy fácil transportarla. Entonces también eso era más. Era como más de bolsillo, fácil. ¿no? Ajá, era Sí. chiquitita. Qué interesante. Yo no sabía que era la primera Sí, virgen. la virgen. Y está, me parece que está en Naucalpan, o sea, esa virgen. Ajá. Ok. Claro que así como aquí, ¿verdad? Que hay San Juditas en varios lugares. Ajá. También hay otra en Puebla, que también es una iglesia preciosa. En serio. También de la Virgen de Ahí los vámonos todos a Naucalpan para ver. Oye, pero qué bonito. Y justamente me gustaría como ir analizando las fechas. Llegan los españoles 1492. Todo ese fueron como, sí, ¿no? 1492. No, Lo tengo- 1521. 1521. Entonces, perdón. Entonces, ahí está la fecha. Ok, no, olvídenlo. Sí. Ya vi por qué tengo 1400. Sí, 1521 llegan a Hernán Cortés a Veracruz. Cortés. Sí. Ok, entonces de aquí pasan 100 años, 150 años aproximadamente, donde se da la primera misa ya como el pueblo mexicano convertido, bautizado, y justamente fue un fraile franciscano que nos fue dando como que esa catequesis, y digo, bueno, nuestros ancestros, ¿verdad? O algo así, pero justamente después de tanta catequesis, imagínense cuánto tiempo se tardó en ir conociendo, en ir como invirtiendo esa parte del amor, de un Dios trino, de ir quitando las ideologías, pero respetando al mismo tiempo. Entonces se tardó más de 100 años en hacer la primera misa o el primer culto, después de catequizar, después de decir, y 120 años después ya se formó, ya estamos por, ¿qué? 1700 aproximadamente. Ajá, más o menos. Ya se empezó a formar ya con la Escuela Pontificia de México, que enseñaban no solamente catequesis, sino enseñaban literalmente profesiones como agricultura, agronomía, carpintería también. O sea, empezaban a enseñar todas esas cosas que decían de que, oye, podemos impulsar al pueblo mexicano, no solamente en la fe, sino también en lo laboral, en la vida, para que puedan tener sustento para esto, para el otro. O sea, ya se dejó el maltrato y ahora sí empezó el crecimiento. Y fue cuando el primer papa que reconoció a México como un país católico
ya fue ok, ahora sí, el pueblo mexicano puede empezar y ya lo reconocemos y ahora ya puede empezar a ser sus propios sacerdotes. Y apenas empezó la catequesis o la formación sacerdotal para mexicanos, ya nativos mexicanos. Entonces, pues está muy padre eso. Mira, qué interesante, Feli. No me quiero brincar en la historia, pero también pues sabemos que aquí en México un punto muy importante es la aparición de la Virgen de Guadalupe, Claro. ¿verdad? Ese sí se los debo el año, ese no me lo aprendí. No, así como yo. No quiero mentirles, les debo el año, pero sí es también un hecho muy importante y para ese tiempo, como les decía al principio, pues la religión no solamente era la religión, sino había un todo, ¿no? Muchas otras grandes organizaciones llevando en el mismo camino. Ahorita ya nos daba un ejemplo felino de que económicamente la religión estaba ayudando a crecer al país. Entonces, pues sí, viene la aparición de la Virgen de Guadalupe y pues también es una representación muy importante en la historia para los católicos y para los mexicanos, ¿verdad? Yo ahí haciendo un punto con esto de la Virgen, les voy a platicar un poquito. A mí me gusta mucho el arte. Quien me conoce sabe que algo característico mío que me encanta es el arte. Y bueno, les quiero hablar un poquito del arte sacro que va a entrar aquí ahorita, la Virgen. Claro. Porque con la llegada de ellos, de los españoles, y que querían conquistarnos y que nos querían pues enseñar su religión y su fe, pues se hizo un sincretismo, ¿no? La unión de dos culturas, de dos creencias, de dos tradiciones. Y al hacer ese conjunto, para mí en lo personal, la relación con Dios y la comunicación es el arte, o sea, es la creatividad. Y no hay artista mejor que nos pudo haber regalado, o sea, en la tilma de San Juan Diego, esos pétalos que hizo que ya, o sea, nos fueron parteaguas para nuestro país, ¿no? Entonces, siento que el estar mezclando ahí también nuestra raíz indígena, más esta llegada del catolicismo, esta conjunción del sincretismo, lo hizo importante. Ajá. Y un ejemplo que para mí es muy claro y que lo he vivido muchos años siendo matlachi, Ajá. ¿no? O sea, hay mezclas, o sea, nuestro origen, nuestra raíz, nuestros guaraches, pues nuestros instrumentos y La danza. nuestra oración que damos, ¿no? Entonces Los quería mismos yo... sones, ¿no? También, o sea. Entonces yo quería compartirles que a veces como que vemos que la religión nada más se basa en, pues voy al templo, o nada más voy a orar de cierta manera. No, o sea, también el orar es en otras cosas, y hay muchas cosas. Así es. Oye, y un dato bien curioso, que a mí me encanta, es un dato que me encanta, hablando sobre la Virgen de Guadalupe, y es como cuando explican pues toda la imagen que tiene su rodilla flexionada, flexionada porque se habla sobre la danza, ¿no? Que está danzando. Entonces es muy bonito y para alguien que ha vivido el apostolado de Matlachines, pues también es como parte de la historia, esta parte de que pues, si tiene su rodilla flexionada, tiene que ver con toda la danza. Y es que justamente creo que eso es como un abrazar o un abrazo de Dios hacia el pueblo mexicano de, ok, llegaste a conocerme, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Que él quiso decir eso de llegaste a conocerme de una manera impuesta, de una manera más como que fuerte, y ahora es yo me voy a manifestar esta divinidad a través de mi madre, o mi madre se va a manifestar, y va a ser pues morenita, va a estar con la vestimenta, va a ser algo con el que ustedes se pueden llegar a identificar más. Y eso es lo que empieza como al pueblo mexicano ahora sí, ok, este Dios del que me han estado hablando, me han estado catequizando, sí existe. Y llegan a sentir por primera vez ese amor que traían los españoles de la Virgen ¿El refugio? De los remedios. De los remedios, del refugio, y de los remedios también. No, y ese amor ya lo llegas a sentir, pero ya lo haces algo más propio, ¿no? Porque por ejemplo, para nuestros indígenas, pues para ellos su representación materna era Tonantzin. Exacto. Entonces, cuando llega y con una persona más
humilde de corazón, con esa grandeza, esa simpleza que tenía San Juan Diego hoy. Qué más demostración, ¿no? O sea, fue todo un simbolismo donde todo estaba representado, tanto también los colores, o sea, Sí. todos Claro, nuestros ajá. colores, o sea, todo está ahí plasmado. Quien quiera saber cómo es un mexicano, yo creo que nada más volteas a ver a nuestra Virgencita hermosa y sabes cómo somos. Es correcto. Ay, qué bonito. Sí, es un punto muy importante dentro de toda nuestra historia y pues claro que no lo podíamos dejar fuera. Claro. Y bueno, avanzamos más en la historia, Ya ¿verdad? no digo años, otra vez. 1810. 1810. Hemos avanzado en la historia, llegamos a 1810 en nuestra línea del tiempo y pues bueno, vuelve a ser significativa la iglesia porque un sacerdote en la madrugada del 15 de septiembre, Medio peloncito. Hockeys. con un estilo, don Miguel Hidalgo y Costilla, pues se levanta al pueblo, ¿verdad? Con unos símbolos específicos de la religión, que es tocar una campana para llamar a las personas, porque así es como venían a misa. Ujú. Y sale con un estandarte, ¿verdad? A motivarlos a todos a salir a defender pues sus derechos, ¿no? Sabíamos que en ese momento pues del virreinato vivían sobre pues lo que dijera el virrey, ¿verdad? Entonces él motiva a las personas y las invita a defender sus derechos, sus tierras, todo lo que se les estaba quitando y poder tener esa independencia y ser un pueblo que pues se rigiera por sí mismo, ¿verdad? Ya no por otros. Y pues bueno, salen todas estas, salen a este llamado y pues no sé si quieren compartir No, algo ¿sabes? más. Y algo importante que me gustaría decirles es como si la religión, aunque se empezó a tardar en consolidarse la fe católica, pues aquí vemos todo el simbolismo completo en las personas que estaban como líderes. Ajá. O sea, está José María Morelos y Pavón, que también era un era sacerdote. un sacerdote. Ujú. Entonces, pues empezaba A pesar. a pesar ya nuestra religión. Y hay algo que me gustaría compartir, que yo no había recordado. Y pasando esto de la independencia, cuando ya empezó a establecerse bien las bases, los acuerdos y demás, pues llega el plan de Iguala, ¿no? Ujú. Ujú. Y ahí me llama mucho la atención que una de las cláusulas importantes era que México, su religión principal, tenía que ser la católica. Exactamente. Sí. Y dices tú, pues qué padre, o sea, como que no festejamos nuestra independencia y todo, pero no logramos a veces tener presente que también es un reconocimiento a nuestra fe, o sea, a lo que estamos profesando y a lo que estamos construyendo día a día. Sí, y justamente ya es algo más formado de, ¿sabes qué? Ya nosotros como nativos mexicanos, primeros nativos mexicanos católicos, desde cero, desde bebés, que se empezó a generar ese bautismo de chiquito, o sea, ya se empezaron a formar los sacramentos y se empezaron a adaptar a la religión y a la comunidad mexicana. Entonces, ahí a partir también del Plan de Iguala y del tratado, o no me acuerdo, no sé qué, de Apatzingán, a partir de ahí ya se empezó a adaptar y ya empezaron a pensar los altos mandos, o por ejemplo, pues como que el clérigo más elevado, ya empezaron a decir, a ver, ok, mexicanos veneran mucho a sus personas fallecidas, pues vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer que se pueda adaptar a la religión. Y fue cuando salió el 2 de noviembre, fue cuando empezaron a hacer las misas, cuando empezaron las intenciones, las típicas intenciones de las misas, empezó a traerse a México porque sentían que los mexicanos era ok, estamos rezando por fulanito, mi hermano, mi tío, mi hermano, mi papá, lo que sea, que falleció, y ya están adaptándose, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nació la religión mexicana y se empezó a construir la versión mexicana de esta religión católica, que no es como que una versión oficial o algo así, pero fue adaptándose a la iglesia, al pueblo. Y ya a partir de esta libertad fue ahora sí ok, somos libres, somos católicos y vamos a empezar a hacer esto, ¿no? Entonces estuvo bien padre. Qué interesante.
Oigan, y pues aquí hay un punto también que se puede rescatar, y es que qué importantes eran para las personas los sacerdotes, que el simple hecho de llamarlos y moverlos eran ellos de que sí, vamos a hacerlo porque él lo dice y porque yo confío en él. Entonces también marca en la importancia que tenía ya nuestra religión católica en esos tiempos para las personas. Sí, respeto, había mucho... No, y admiración. O sea, los veían, los admiraban y por eso era que fueron los primeros, bueno, los primeros eran en levantarse en armas. Así es. Y otro de los datos curiosos de esto de la independencia es que se cuenta en la historia que al parecer la familia de Hidalgo estaba sufriendo mucho en cuestión de que le estaban quitando las tierras, ¿verdad? Pues era uno de los puntos por los cuales la gente estaba inconforme, ¿no? Claro. Y su familia estaba sufriendo bastante. Entonces, pues él motivado en esa injusticia es cuando invita también a los otros, ¿verdad? Había un interés personal de defender lo propio, pero pues también estaba pensando en las otras personas que estaban pasando por la misma situación. Así es. Qué fuerte, qué bonito y qué bendición, la verdad, que hayan traído esto. Hoy que tú nos estás escuchando, si tienes más datos, si tienes alguna cosa que nos haya faltado decir aquí, por favor, ve a nuestras redes sociales en Facebook y déjalo en los comentarios para poder seguir aprendiendo de cómo fue naciendo y creciendo esta religión católica aquí en México. Sí, y yo también los quiero invitar a que salgamos a conocer diferentes templos, porque también a través de la arquitectura vas encontrando ciertos elementos que también te van dictando cómo va a ir, o sea, cómo ha ido trascendiendo y creciendo, y sobre todo las épocas. Entonces yo los invito a que si ven, aunque sea un templo o una parroquia chiquitita, entren. O sea, conozcamos más, no nada más nos quedemos en la iglesia que siempre vamos. Digo, no está mal, claro, pero también empaparnos más, pero no dañar más. Sí, conocer. Y aquí es donde yo regreso a lo mismo del principio, cómo la iglesia se relaciona con diferentes instituciones y podemos apreciarlo desde diferentes formas. Ahí está el arte. Vemos las iglesias de diferentes lugares y hay unas que tienen tanta historia y tanto arte, y es de este tiempo, y es de este otro, y está inspirada en esto o en cualquier movimiento. ¿Sabe? También describe mucho, cada iglesia describe mucho su alrededor. Entonces también es interesante ponernos a observar y ver, pues, del por qué está así. Exacto. Les puedo asegurar que si se dan la oportunidad de ir a alguna iglesia y observen, además de observarla, observen el entorno, y tal vez les va a decir mucho. Así es. Qué muy bonito. Bien. A ver, pues algún otro dato, sí, hermanitos, bueno, que ya quieran nada más compartir, porque como ya vamos cerrando. Ya para ir cerrando, pues vamos pensando que la Escuela Pontificia Mexicana es una, bueno, hay como que top 3 en América, somos la número 1. Han traído muchas personas, por ejemplo, muchos sacerdotes mexicanos se van a Europa y los sacerdotes europeos vienen a México para estudiar, y se ha vuelto una de las primeras escuelas, tanto desde nivel primaria hasta universidad, en poder brindar la educación gratuita a miles y miles y miles de mexicanos y mexicanas, desde pues, primaria hasta universidad, pero incluso solamente algunas como carreras técnicas. Sigue con esa tradición y todo eso, ¿no? Entonces eso es como que lo último que quería decir. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por el tiempo y la investigación y toda la información que nos compartieron. Pues la Iglesia Católica siguió fuerte durante muchas décadas, pero hoy en día nosotros somos los llamados y los invitados a continuar con esa historia, a que seamos líderes y podamos llevar a ese Jesús a otros corazones, ¿verdad? Claro que sí. Y seguir haciendo historia. Y pues bueno, les recuerdo todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Spotify, Apple Podcast como Radio El Vive, y en YouTube como Comunidad El Vive. Se despide de los micrófonos Chelcho García, Emi Villalobos, Felipe Alcántara, y juntos somos El Eco de tu Voz. Bye bye. Bye bye, radio. Él vive aquí
Hasta aquí tu programa, Él Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM. Somos Ilumina Más.